Un dato curioso es que mi papá era cantante de niño. Inclusive crecieron juntos con Príncipe Acollino. Hoy en día él es un artista profesional, famoso y... Seguimos con la entrevista. En esta ocasión tenemos una invitada, Flor, la doncella de Requinto. ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo estás? Tu saludo para Criajén. Hola, señor Llenaro, mucho gusto, es un gusto conocerlo. De verdad, muchas gracias por la entrevista. Y de verdad, aquí estoy compartiendo con ustedes, esperando que sea el agrado de cada uno de ustedes también. Qué bien, Flor. A ver, Flor, dime, ¿qué tiempo ya estás cantando en esto de la música? Bueno, inicié en el 2016, ya voy un largo tiempito en la música y para qué, inicié con el género arpa, ¿no? Pero ahora ya incursionando en el género de requinto y la verdad, la música es mi pasión. Dime, Flor, ¿ya tenemos alguna producción de por medio? Bueno, producción musical todavía está en proceso, pero sí tenemos videos de mi primer concierto virtual que realizamos en plena pandemia. Y lo podemos encontrar en YouTube con mi nombre artístico. Qué bueno. A ver, Flor, dime, ¿qué mensaje le puede dar a los nuevos valores que están empezando en este mundo artístico? ¿Algún mensaje? Bueno, yo lo que les diría es que sean perseverantes, que no se rindan a pesar de las dificultades. Bueno, en mi casa a mí me han pasado muchas situaciones en las cuales he querido rendirme, pero a pesar de eso siempre me he centrado en la meta que quiero lograr y eso es lo que hoy en día estoy realizando, ¿no? Que la vida es difícil, la música, el mundo musical es muy difícil, pero no imposible. Qué bueno. A ver, queremos saber más de Flor. ¿Cómo es un domingo en casa, Flor? Cuéntanos. Bueno, dependiendo, a veces nos programan para estar aquí en Chabuca, estamos aquí, a veces tenemos contratos, salimos en los contratos, viajamos. Y bueno, en caso de que no haya así, estoy ahí en casa ayudando a mi mamá, como tiene un negocio, le ayudo. Mira tú, qué bien. A ver, Flor, queremos escucharte un temita, pues, ¿cuál podría ser? Claro, esta canción se titula Llora Guitarrita, que lo cantamos en mi primer concierto virtual y esta vez lo vamos a cantar aquí a capela. Llora, llora, guitarrita, como llora mi corazón. Vibra, vibra, guitarrita, como sufre mi corazón. ¿Qué mal hice para llorar? Solo fue de mi corazón. ¿Qué mal hice para sufrir? Solo fue de mi corazón, solo fue de mi corazón. ¡Wow! ¡Qué lindo tema, Flor! Dime ese tema de quién es. Bueno, esta canción lo canta Lourdes Huachaca. Admiro de verdad mucho su talento y me encanta la canción. Qué bueno. A todo esto, ¿a qué artistas miras? Bueno, yo admiro a muchos artistas tales como Lourdes Huachaca, Flor Javier, Clarisa Narciso. Y hace poco estuve presente en el aniversario de Clarisa Narciso, pude conocerla y para qué es una excelente persona. Mira tú, qué bien. A ver, Flor, dime, ¿con qué artista has cruzado escenarios? Bueno, una vez nos hemos presentado cuando estaba Lourdes Huachaca y para qué también es una excelente persona, la admiro bastante, es un ejemplo a seguir, sí. Qué bueno. A ver, queremos un número telefónico, pues, Flor. El número de contratos es al 941-559-047, solo para contratos. Pero por ahí maltrato, pues, Flor, podría ser, ¿no? Tú dirás. Ahí nomás me escriben, si desean algún evento estamos disponibles, amenizamos todo tipo de eventos. Qué bueno, qué bueno. A ver, Flor, cuéntanos, ¿por qué la doncella del requinto? Bueno, requinto porque me estoy dedicando a la música, al género de requinto, ¿no? Como le había comentado, yo inicié en el género arpa, pero poco a poco fui conociendo la música y es donde yo me incursioné al género de requinto. Doncella porque me lo puso así mi papá. Mira, tú que ven, la doncella del requinto, ¿sí? Dime, Flor, ¿tendrás alguna composición? ¿Estás en eso? Bueno, sí tenemos composiciones, pero aún no lo grabamos. Como digo, está en proceso. Pronto ya lo conocerán las provincias. Qué bueno. A ver, Flor, cuéntanos, ¿qué canción te ha dado más satisfacción? De verdad hay muchas canciones, pero una de ellas es de Clarisa Narciso, que la escuché cantar Tu Desprecio. Y bueno, esa canción me llegó al corazón y también lo canto, ¿no?
Y esta canción también le encanta mucho a mi mamá. Mira tú, qué bien. A ver, Flor, ¿en tu familia le cultiva la música aparte de ti? Sí, claro, mi hermana también se dedica a la música, ella es Cielito Guamán, la delicia del arpa. Así también mis padres, cuando eran jóvenes, niños, se dedicaban a la música, pero no tuvieron el apoyo suficiente de sus padres, ¿no? Y por ello tuvieron que dejar. Lo dejaron y bueno, un dato curioso es que mi papá era cantante de niño. Inclusive crecieron juntos con Príncipe Acollino. Hoy en día él es un artista profesional, famoso y de verdad también es nuestro padrino de mí y también de mi hermano. A ver, Flor, cuéntanos. Tienes un lindo vestido. ¿Quién te lo puso los vestidos? ¿Alguien te lo confeccionó esos vestidos? Bueno, todos mis vestuarios los he mandado a hacer por la Boría Willy, de la señora Celia Saavedra y el señor Willy Velázquez. De verdad, este vestuario, como ven, ella lo realiza con sus propias manos, manos especiales que de verdad me encantan cómo lo realiza porque son bien bordados, bien perladitos y bien acabaditos también. Qué bueno. A ver, Flor, ¿algún mensaje para todos tus seguidores? De verdad estoy muy agradecida con cada uno de ustedes. Siempre leo los comentarios, los bonitos deseos que me mandan a través de las redes sociales y de verdad muchas gracias que siempre los llevo en mi corazón. Qué bueno, Flor. A ver, Flor, queremos escuchar otro temita más. ¿Cuál podría ser? Ya, a ver, vamos a cantar la bizcachita, ¿ya? Bizcachita, la bizcachita, bizcachita de las alturas. Sílvame, sílvame, bizcachita, a las 4 de la mañana, a las 4 de la mañana. ¡Wow! ¡Qué lindo tema! Bueno, Florcita, hemos tenido un gusto de entrevistarte, pues espero hacer otra entrevista no muy lejana, pues, ¿no? Claro. Tu despedida para Creagen, Flor. Claro, de verdad muchas gracias a Producciones Creagen por la entrevista, muy agradecida y es un gusto conocerlo. Muchas gracias. Bueno, un abrazo, pues, Flor, ¿eh?